A ver, hay imágenes que lo dicen todo, ¿no? Que cuentan una historia completa con solo mirarlas. Piensen en esta: un caballero, una princesa y un dragón. Es una escena que, bueno, casi todos tenemos grabada en la mente. Pero, ¿alguna vez nos hemos preguntado de dónde salió realmente esta leyenda de San Jorge? Para poder entenderlo, hay que hacer algo clave: separar al hombre del mito y, claro, de la leyenda. Bueno, entremos de lleno en el tema. Esta es la escena clásica, la que inmortalizaron artistas como Paolo Uccello por allá en el siglo XV. Ahí lo vemos, un caballero súper valiente, su caballo blanco, la lanza justo atravesando una bestia, que da miedo, y por supuesto, la princesa a salvo. Pura historia de heroísmo, ¿verdad? Pero, y aquí viene lo más increíble de todo, es que el dragón no aparece en la historia de este santo hasta casi 1000 años después de que muriera. Imagínense. Y esa es justamente la gran pregunta que vamos a intentar responder. ¿Cómo es que un soldado romano del siglo III, que además fue un mártir cristiano, termina convirtiéndose en el protagonista de una de las leyendas más famosas del mundo occidental? Bueno, la respuesta nos obliga a viajar en el tiempo, a conocer la historia de un hombre llamado Gorgios. Así es, para poder llegar al matadragones, primero hay que encontrar al soldado. Porque sí, el hombre histórico detrás del santo fue una persona de carne y hueso, una figura real, con una vida y una muerte que ocurrieron en una época súper convulsa, los últimos años del Imperio Romano. Ok, los registros históricos nos dan algunas pistas. Sabemos que Gorgios nació por allá del año 275, en Capadocia, lo que hoy es Turquía. Era un soldado de origen griego y la verdad le fue muy bien. Ascendió rapidísimo en el ejército romano hasta llegar a ser un oficial de alto rango, nada menos que en la guardia personal del emperador Diocleciano. Pero, en el año 303 todo cambió. Durante la gran persecución de cristianos, él se negó a renunciar a su fe, y por eso fue ejecutado un 23 de abril. Ojo con esto, murió como mártir, no como un cazador de dragones. Y esta conexión con la historia, bueno, es algo que se puede hasta tocar. Se cuenta que su cuerpo fue llevado a Lida, la ciudad de donde era su madre, que hoy conocemos como Lod, en Israel. Y su tumba, desde muy temprano, se convirtió en un lugar de veneración. Hablamos de siglos antes de que a alguien se le ocurriera meter un dragón en la historia. Y aquí hay un dato clave. Fíjense, ya en el año 494, el Papa Gelasio I, cuando lo reconoce como santo, dice algo muy interesante. Dice que sus actos solo los conoce Dios. Ese misterio, esa falta de detalles concretos, fue como tierra fértil, creó el espacio perfecto para que la leyenda empezara a crecer y a rellenar todos esos huecos. Y es así como pasamos del soldado al mito. Porque, seamos claros, la historia del dragón no es un hecho histórico, para nada. Es una creación medieval, eso sí, superpoderosa, que se le pegó a su biografía muchísimo tiempo después. Y al hacerlo, le dio una vida completamente nueva, un propósito diferente. La versión más conocida, la que todos tenemos en mente, viene de un texto del siglo XIII llamado La leyenda dorada. Y la historia es buenísima. Va así. Un dragón tiene aterrorizada la ciudad de Silena. Para que se calme, la gente le da sacrificios. Primero ovejas, luego personas. Y claro, por sorteo, le toca a la hija del rey. Justo ahí aparece Jorge. Pero ojo, y esto es súper importante, él no mata al dragón de una, no. Primero lo hiere, lo amansa con el cinturón de la princesa, se lo lleva a la ciudad y solo lo mata cuando el rey y 20,000 personas más aceptan bautizarse. O sea, es una historia que habla tanto de fe como de valentía. Claro, una historia tan visual, tan potente, fue como un imán para los artistas. Las obras de gente como Uccello y Rafael y muchísimos otros no solo dibujaron la leyenda, lo que hicieron fue grabarla a fuego en la mente de todos. Fue el arte lo que transformó un cuento en un ícono mundial. Pero a ver, esta idea de un héroe que mata a un monstruo para salvar a una chica, ¿de dónde sale? Bueno, si uno rasca un poquito, se da cuenta de que las raíces son súper antiguas. Para los cristianos es fácil, es una metáfora de la fe triunfando sobre el mal. Pero es que también suena muchísimo a los mitos griegos, ¿no? Como a Perseo salvando a Andrómeda. Y es más, hasta es posible que haya absorbido elementos de dioses paganos más viejos que también iban a caballo. Entonces, con una historia tan poderosa en sus manos, pues no es ninguna sorpresa que la figura de San Jorge explotara, que fuera mucho más allá de su muerte ni comedia. Se convirtió literalmente en un fenómeno global.
A ver, la mayoría de la gente conoce a San Jorge como el santo patrón de Inglaterra. Lo adoptaron oficialmente por allá del siglo XIV. De hecho, su cruz roja sobre fondo blanco es la bandera del país. Pero aquí viene lo bueno. ¿A que no sabían esto? También es el santo patrón de la ciudad de Moscú. Su imagen está en el escudo de la capital rusa. Esto nos da una idea de su alcance cultural y geográfico, que es increíble. Y su influencia va todavía más allá, incluso cruza las fronteras de la religión. En el cristianismo, obvio, es uno de los santos más queridos, pero es que en el Islam también es una figura súper respetada. Lo conocen como Jirshis o Al-Hadar, que significa el verde, y lo ven casi como un profeta. Esto es un ejemplo alucinante de cómo las religiones a veces se mezclan. Y miren, la lista podría seguir y seguir. Es el patrón de Georgia, su bandera es la Cruz de San Jorge. Fue importantísimo para la corona de Aragón en España, la leyenda dice que se aparecía en medio de las batallas. En Etiopía, inspiró iglesias que están literalmente cavadas en la roca. Y por si fuera poco, hasta es el patrón del movimiento Scout a nivel mundial, o sea, de un pueblo en Capadocia al planeta entero. Y todo esto, claro, nos lleva a la pregunta final. ¿Por qué? ¿Por qué esta historia, la de un soldado romano y un dragón que se inventaron en la Edad Media, nos sigue atrapando con tanta fuerza después de más de 1700 años? Quizás esta escultura increíble de Donatello nos da una pista. Si se fijan, más allá de la acción, de la fantasía, lo que vemos es un héroe pensativo, como decidido. No se trata solo de la emoción de la pelea, sino de la convicción que hay detrás de esa pelea. Al final, quizás la clave de todo es esta. La leyenda de San Jorge sigue viva porque se convirtió en un símbolo universal. Es la imagen de la valentía, de la fe y por encima de todo, del triunfo del bien sobre el mal. Y esa es una idea tan simple pero tan poderosa que cualquiera puede entenderla, sin importar de dónde sea o en qué época viva. La historia de San Jorge nos enseña algo increíble. Cómo una persona real puede transformarse en un símbolo eterno. Todo gracias al poder de un buen relato. Y nos deja con una pregunta flotando en el aire, ¿no? ¿Cuáles son los héroes, los monstruos y las leyendas que estamos creando nosotros, hoy, para los que vengan después?